Ok, mientras se van agregando, yo voy respondiendo algunas de las que me han llegado por fuera, dado que quiero antes de el miércoles de ceniza, antes de que comience la cuaresma, poder responder si puedo todas las que tengo ya escritas. Evidentemente he recibido en estos días más por Telegram y correo electrónico, pero que evidentemente pues ya me será imposible contestarlas antes de cuaresma. Pero bueno, vamos a ver, a hacer el esfuerzo. La primera, dice esta persona, dice: te he escrito en virtud de algunos de tus videos acerca de la irresponsabilidad de algunos evangelizadores en cuanto a sus expresiones con respecto a quienes usan tapabocas y acatan las medidas de prevención en esta pandemia. Te diré que yo tampoco estoy de acuerdo con tales aseveraciones. No obstante, me parece que algunos predicadores, entre ellos tú, querido hermano, deberían hacer alguna mención sobre ciertas cuestiones que, por ejemplo, los argentinos nos estamos planteando, a saber, el aprovechamiento de este fenómeno de la pandemia por parte de nuestros gobernantes para tomar extrañas medidas políticas, culturales y económicas, medidas que incluso van en contra de la dignidad de las personas. Me interesaría saber tu opinión al respecto. Muchísimas gracias por tu trabajo, evangelizador. Te saludo cordialmente. Bueno, podría contestar de diferentes flancos, ¿verdad? Pero lo primero que se me viene ahorita a la cabeza es hacer mención de que es un tanto irónico que muchos de nosotros hoy sí nos alarme las medidas de los políticos, las medidas de poderosos a nivel económico, cuando la violación a la dignidad humana vienen haciéndola desde antes de la pandemia. Pero el problema está que como ahora nos está tocando a nosotros, o al menos le está tocando a estos que quisieran que los evangelizadores hablaran en contra de este que muchos le llaman el nuevo orden mundial, y por todas estas medidas que están sacando ventaja a partir de lo de la pandemia, pues en este caso a mí no me cabe ese saco, ¿eh? Porque basta que se den una revisada en mi canal y yo muchísimo antes de la pandemia vengo denunciando comportamientos que son contrarios, por ejemplo, a los pilares de la doctrina social de la Iglesia. Pero también tengo que decir, a este hermano le tengo que decir que aquellos que están esperando que yo puntualmente diga estos políticos y estos empresarios, etcétera, que lo he dicho, pero no de la manera sensacionalista que ahora los que nunca hablaban de doctrina de la Iglesia, doctrina social de la Iglesia, y que de alguna manera siguen sin hablar de ella, simplemente están sacando esto para, pues ese es el tema de morbo, ¿eh? Nos quieren dominar y nos quieren manipular, y los grandes empresarios y los grandes poderosos y los economos y los políticos y todo ese tipo de cuestiones, pero no van a la raíz. ¿Cuál es la raíz de estas injusticias, de este pisoteo a la dignidad del ser humano? Pues es ir totalmente en contra a los pilares que la doctrina social de la Iglesia predica. Doctrina social de la Iglesia que muchos de los que están hablando o denunciando ahora sí a los políticos y económicos no se atreven todavía en este tiempo a meterse en ellos. ¿Por qué? Porque eso no da rating, ¿no? Entonces, a este hermano yo le diría, bueno, ya te haré un anuncio respecto a una iniciativa que voy a tener para el miércoles de ceniza. Pero y sin lugar a dudas me meteré en ciertas puntualidades, ¿va? Pero esto no lo veamos de manera simplona. Si han tenido poder ciertos grupos, ciertos políticos, ciertos empresarios, ciertas compañías, etcétera, que ha sacado ventaja de esta pandemia, es porque ese poder no se generó hoy. Tiene muchísimo tiempo atrás, ¿va? Y de eso no se denunciaba. Entonces, me parece un tanto irónico que solamente nos preocupen estos temas ya cuando a nosotros nos está llegando el agua aquí al cuello, ¿eh? Cuando tiene décadas a 3/4 de la población mundial que vienen sobreviviendo con el agua aquí. Y que más aún, yo veía católicos que menospreciaban esa parte, ¿verdad? Sobre todo con cuestiones de los migrantes. No, que se queden allá, qué necesidad tienen de venir, etcétera. Claro, hablaban desde la confortabilidad de tener casa y vestido sustento.
Ahora que a ellos les está tocando la injusticia de estos poderosos, ahora sí quieren que se empiece a hablar sobre esto. Pero hay que empezar por las raíces. Eso es lo que yo le diría. Al menos ese saco no me toca a mí, porque yo he venido denunciando este tipo de comportamientos que viola la dignidad del ser humano de diferentes formas, por este tipo de instituciones, políticos, etcétera, desde muchísimo antes de la pandemia, ¿va? Entonces, otros simplemente ahorita lo están haciendo, pero por mero sensacionalismo, ¿va? Siguiente. Hola Cristian, disculpa mi ignorancia, tengo una duda sobre lo que respondiste en unas preguntas y respuestas. ¿Cómo es que la resurrección no se da en tiempo histórico, sino en el tiempo metahistórico? ¿No resucitó al tercer día? Ok, esto es, si me recuerdo, es un aporte de, en paz descanse, don Enrique Suárez, este gran obispo brasileño. A lo que se está refiriendo es que el evento propio de la resurrección no está dentro de una realidad histórica, ¿no? Sino metahistórica, es decir, más allá de la historia. Ahora, este evento, dados en una realidad metahistórica, evidentemente impregna nuestra historia. Y la impregna hasta el día de hoy, porque Cristo está vivo. Porque en cada Eucaristía, precisamente, celebramos su resurrección, ¿verdad? No como varios teólogos modernistas que hablan de que resucitó en el corazón de los discípulos. Fue una manera de decir que el Señor no los abandonó. No. Jesucristo verdaderamente resucitó. Pero la resurrección, el evento propio de la resurrección, no es un evento histórico, sino un evento metahistórico. Al decir que no es histórico, no estamos diciendo que no, como que no aconteció. Es que tenemos que entender, déjenme porque si no se va a descargar el teléfono aquí, permítanme. Cuando estamos hablando de historia, en el sentido, pues esto humano como tal, estamos hablando dentro de cuestiones de tiempo y espacio, ¿no? Por eso estamos hablando de que esto es metahistórico, porque rebasa los eventos históricos como tal. Los imprime, los afecta. Nosotros, los discípulos, los apóstoles, pudieron verificar con sus propios ojos el cuerpo resucitado de nuestro Señor. Es decir, fue una realidad. Si se está interpretando esto de que no es histórico como que no aconteció, no, a eso no está refiriendo. Se está refiriendo que la magnitud de lo evento, de lo que aconteció, está fuera ya de la historia. Está fuera de la historia. Es un evento como nuestro cuerpo, ¿no? Dentro de un aspecto de historia, por ejemplo, de la salvación, ahí sí lo podemos entrar como historia de la salvación, en lo que se llama la economía de la salvación, ahí sí, pero estrictamente hablando en los términos de tiempo y espacio, la resurrección rebasa eso. Si quieren que lo explique con peras y manzanas, no se puede, porque este es un misterio. Podemos profundizar, podemos dar pasos, ¿verdad? De hecho, les recomiendo que busquen, por ahí hay un podcast en paz descanse, el padre Carreira, este jesuita, el sacerdote jesuita que trabajó inclusive en la NASA, astrofísico. Bueno, no fue un podcast, fue una charla, ¿va? En donde habla sobre el cuerpo resucitado, y es bien interesante, ¿va? Y inclusive explica cómo ahora mismo la materia, por ejemplo, se ha comprobado que hay elementos del átomo que pueden estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿no? Con eso se podría explicar mucho la cuestión, por ejemplo, de la bilocación, ¿no? Fenómenos de estos, ¿no? Pero después de que explica todo esto de cosas que todavía no sabemos de cómo se maneja la propia materia, él ya va a decir, y sin embargo, la resurrección o un cuerpo resucitado está por encima de esto. Y me encanta la respuesta que da el padre Carreira, siendo un gran científico, pero sobre todo siendo un gran católico y un gran sacerdote. Dice en un punto, bueno, eso sí no recuerdo si lo dice en esta conferencia o en algún otro material que yo le escuché de él, pero la frase es de él. Dice, cuando me preguntan cómo es un cuerpo resucitado, yo les digo, es de la manera perfecta. Más allá no les puedo decir.
Que si me morí sin un brazo, cuando resucite lo voy a tener. Si me morí a los 30 años, mi cuerpo resucitará a los 30, con el aspecto de 30 años, o de 40 o de 50. Es ahí donde tenemos que respetar también el misterio, ¿eh? Por algo es misterio, ¿eh? Si tuviéramos todo aclarado como tal y podríamos hacer simplemente con peras y manzanas y explicarlo todo, dejaría de ser misterio. Repito, esto no significa que podamos ser negligentes con el misterio. Gente que dice, no, pues no, es un misterio, pues allá que se desarrolle y no pensamos más. No, la Iglesia Católica cree que tenemos que avanzar con fe y razón. Y ahí tenemos un gran santo como Santo Tomás de Aquino, que razonó la fe o encontró la razonabilidad de la fe, ¿verdad? Porque nosotros no somos católicos, no somos fanáticos de que creemos que con la sola fe basta. No, no. Pero precisamente la razón, cuanto más profundiza en el misterio, más se va humillando, ¿verdad? Porque es ahí la gran lección de los grandes sabios de la Iglesia, los que realmente han profundizado más en las realidades y en los misterios de Dios, más humildes se vuelven. ¿Por qué? Porque entre más avanzan, más se dan cuenta que es mucho más lo que ignoran. Por eso es muy fácil reconocer a los falsos sabios, o a los falsos intelectuales, a los falsos teólogos. ¿Por qué? Porque si de algo se caracterizan es de la pedantería, ¿eh? De que creen que tienen agarrada por el rabo a la verdad, ¿verdad? De una soberbia, de una arrogancia, ¿verdad? No, tú ves a los grandes santos, bueno, Santo Tomás de Aquino quería que se quemara todo lo que había escrito porque decía, eso es paja para lo que realmente era Dios. Menos mal que no lo, no lo quemaron, ¿eh? De lo que nos hubiéramos perdido. Pero es esto, ¿eh? Es esto. Entonces la resurrección, cuando digo, bueno, que de hecho les digo, yo no lo dije, lo dijo don Enrique Suárez, ¿va? Y lo explica, la realidad, el evento de la resurrección en sí misma es un evento metahistórico que rebasa el aspecto de la historia. Por lo tanto, rebasa nuestro entendimiento, que está limitado a tiempo, espacio, ¿va? Fíjense, la visión que yo tengo ahorita es esta, ¿va? No, limitadísima, limitadísima. Pero fuera de lo que yo estoy viendo hay una realidad mucho más grande. Ya no digamos de Dios, que está por encima de todo. O sea, nos debería de llevar a la humildad. Entonces, pero no estoy diciendo que la resurrección, al ser un evento que se realizó dentro de la meta historia, que no dentro del aspecto histórico, no estoy diciendo de que no ocurrió, en el sentido que no intervino, que no impactó la historia a nosotros. ¿Por qué? Porque la impactó, tan la impactó, que cuando resucitó el Señor, se le fue apareciendo a varios, ¿va? Y no fue, como les digo, estos teólogos modernistas que dicen que no, que era una forma de decir que resucitó en el corazón de los discípulos y les dio la esperanza. No, no, no. Jesucristo verdaderamente resucitó con su cuerpo resucitado, ¿no? Vamos a la siguiente. Si existe una ley natural que está inscrita en todos los seres humanos, ¿cómo puede ser que los aztecas, por ejemplo, les haya parecido bien matar personas o sacrificarse? ¿Es distinta la ley natural para cada cultura? No, no. De hecho, es algo espinoso este tema. Yo por un tiempo, tengo que decir, muy al inicio, sí creía que todo esto de los sacrificios aztecas era una cuestión totalmente diabólica, pero cuando tú vas profundizando en la cosmovisión del indígena propiamente, te das cuenta que hasta las mismas madres daban a sus propios hijos con mucho dolor, ciertamente, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque ellos creían que estaban haciendo un bien, ¿verdad? Hay que entender que, de hecho, la misma palabra sacrificio viene de sacrum, que es sagrado, y facere, que significa hacer. Sacrificio es hacer sagrado algo, ¿verdad? Entonces, no todo el hecho de que conlleve la muerte es en sí pecaminoso. Para empezar, por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla de que la legítima defensa no solamente es un derecho, sino en ciertas ocasiones es hasta una obligación. Por eso existe, por ejemplo, de acuerdo a Santo Tomás de Aquino, la guerra justa.
Digo, la guerra siempre será un desastre, ¿va? Es muerte, estrictamente hablando. Pero hay ciertos parámetros en donde una guerra se puede justificar perfectamente moralmente, ¿va? Igual, repito, quizá los ejemplos más sencillos cuando nosotros los aplicamos. Este, se mete un violador y quiere violar a tu esposa y a tus hijas. ¿Qué haces? Pues defenderlas. Pero si se está resistiendo y no terminas, vamos a decirlo, inmovilizándolo al agresor, si en última instancia, estamos hablando de última instancia, la última cosa que puedes hacer es matarlo, ahí ni siquiera estás pecando, ¿eh? Muy diferente, por ejemplo, si solamente te quieren atacar a ti. Ahí entra el discernimiento de quien quiera ser mártir. Porque los mártires dicen, me está matando, si yo me defiendo y lo mato, se muere en pecado mortal, porque verdaderamente venía a hacerme un daño injusto, ¿eh? Entonces prefiero yo morir, porque si yo me defiendo al punto de matarlo a él, se va al infierno. Pero diferente es cuando tú te tienes que ver obligado a defender a los más pequeños, a los que te tocan a ti, como decía Chesterton, ¿verdad? El verdadero soldado no pelea por odio al contrincante o al enemigo, sino por amor a los que tiene atrás, ¿verdad? Entonces, para empezar, el aspecto de la muerte en sí misma hay que verla desde qué enfoque, ¿verdad? No todo el hecho de que alguien que mata es en sí mismo pecado. Entonces, ahora sí, cuando entras a la parte de la cosmovisión indígena, evidentemente había bastante ignorancia, porque les faltaba esta parte de la revelación, solamente tenían la ley natural, y su ley natural entendían que lo mejor se le daba precisamente a su concepto de Dios, ¿verdad? La mayoría eran politeístas, estaban hablando de dioses, pero por ejemplo en la cultura tolteca, ellos ya tenían la concepción de un solo Dios. No es el Dios cristiano, pero ya estaban concibiendo un solo Dios. Entonces, ¿quién puede decir que el sacrificarse, el darse una ofrenda a Dios está mal? Ahora, lo que vino previamente la evangelización y más específicamente la aparición de la Virgen de Guadalupe a decirles que ya no necesitaban sacrificios humanos, que necesitaban el sacrificio de su propia vida, de sus corazones, de su propia voluntad, de ese texto del Evangelio, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, es decir, que muera a sí mismo, que se mate a sí mismo, es decir, que muera a sí mismo, tome su cruz y me siga. No está hablando de un aspecto de suicidio, pues ya por para que no se vaya a malentender, ¿eh? Sino en el hecho de el morir a sí mismo, que es el verdadero sacrificio que ahora Dios quiere. En este sentido, yo no sería tan escrupuloso con respecto a los sacrificios humanos de los indígenas, porque cuando ves las concepciones que tenían, también es que hay mucho prejuicio. Por ejemplo, yo entiendo realmente a los misioneros que malinterpretaron en ese momento de la colonia, porque tenían también ellos muy pocas herramientas, vamos a llamarlas ahorita pastorales, para entender la cosmovisión indígena, ¿no? Conforme la fueron entendiendo, fueron haciendo mejor el trabajo de evangelización, ¿no? Pero hoy por hoy, tenemos que reconocer que, por ejemplo, si los indígenas usaban, por ejemplo, mucho la serpiente, ¿verdad? ¿Qué quieren que piensen los españoles con una cultura católica, con una herencia judio-cristiana también? ¿Qué es la víbora? Si yo les digo, ¿qué significa la víbora? Pues se nos va rápido nuestra mente al Génesis, ¿verdad? Y Satanás, y el demonio, y todo esto, ¿verdad? Pero cuando tú ves en ciertas culturas precolombinas, prehispánicas, que significaba lealtad, sabiduría, etcétera. Entonces, es que es muy fácil nosotros plantar nuestra óptica, nuestro conocimiento a personas que tienen otro tipo de cosmovisión, que ya no estamos hablando de que son buenas o malas, simplemente son distintas, ¿verdad? Y es por eso que la iglesia ya ha aprendido la parte de la inculturación del evangelio. ¿Qué significa? Tomar, o sea, no llegar y arrasar con la cultura, sino tomar lo bueno, bello y verdadero que tienen esas culturas y por la fe, ahora sí, por la fe, elevarlas a su máxima expresión, ¿no? Todo lo de las culturas prehispánicas eran buenas, no.
había aberraciones, había cosas muy malas como tal, pero esas eran las cosas que se tenían que depurar, purificar. Pero nos olvidamos, bueno, algunos se olvidan a rescatar valores que ni siquiera los propios españoles tenían. Por decir una cosa tan sencilla, las cuestiones de higiene básica. O sea, los indígenas tenían una cultura más higiénica en muchos sentidos que ni los propios españoles tenían. en Europa en general, ya ni siquiera los españoles, en Europa como tal. Entonces, yo les digo, cuídense mucho de las fuentes indigenistas que ponen a los indígenas casi como que pobres víctimas, eran lo mejor de lo mejor, pero también cuidado con las tendencias hispanistas de que prácticamente pobres indios, si no hubieran llegado los españoles, serían unos cavernícolas, nada que aportar, etcétera. Tengan mucho cuidado con eso. Una persona me dice que escuchó la cuestión de la consustanciación en una iglesia, parece que luterana, y que se confundió sobre si es lo mismo que la transubstanciación. No, precisamente por eso hay un gran problema con los protestantes, ¿no? Que los protestantes que aún tienen una cierta liturgia, estrictamente hablando, no creen en la Eucaristía, estrictamente hablando. Nosotros creemos en la transubstanciación, es decir, el cambio de sustancia, y la consustanciación significa que la sustancia, por ejemplo, del pan y del vino sigue ahí, y que ahí, de todos modos, Jesús se hace presente. Es decir, supongamos que este es un pan. ¿Nosotros qué decimos? Cuando se da el milagro de la transubstanciación, los accidentes, es decir, el olor, la textura, todo lo que es accidental, permanecen, pero la sustancia ya no es pan, sino es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor. La consubstanciación, ellos creen que el pan siempre será pan, sustancialmente y también accidentalmente. Pero en eso, vamos a decir como que Jesús aparece también ahí, ¿no? Entonces hay una totalmente gran diferencia. Nosotros cuando comulgamos, no comulgamos sustancialmente pan, sino el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor, aun cuando accidentalmente, es decir, los accidentes, no sabe a pan, huele a pan, etcétera, etcétera. Salvo los milagros eucarísticos, y ya sabemos que hasta los accidentes cambian ahí, ¿va? Pero bueno, ese es otro tema. Déjenme una más y ahorita voy a las preguntas que me pueden dejar aquí, en donde está el signo de interrogación. Me dice: saludos, Cristian, es primera vez que te escribo y es un gran gusto para mí poderlo hacerlo. Quiero comenzar diciendo que, que se ha dicho de paso, cuando me hagan las preguntas les digo, siempre esfuércese un poquito, vamos paso a paso, pero al grano, para poderlos atender a todos, ¿va? Déjenme buscar aquí, brincarme toda la introducción. Ok, aquí está. Vi tu video sobre el Papa Francisco y las uniones homosexuales de hace 2 meses, en las que comenta sobre una entrevista al obispo brasileño Dom Enrique Suárez. Y como era de esperarse, me gustó mucho lo que expusiste, pero también me generó cierta duda mientras lo veía. Por ejemplo, mi pregunta es esta: si sabemos que la homosexualidad no está en el plan de Dios, ¿por qué tanto el obispo como la iglesia consienten la convivencia entre 2 homosexuales y hasta que lleven una vida marital? Voy a parar aquí. Eso es calumnia. Ni la iglesia ni don Enrique Suárez consienten la convivencia entre 2 homosexuales hasta llevando como una vida marital. No es cierto. O sea, tengan mucho cuidado con calumnias. Eso no es cierto, ¿eh? Lo que está diciendo, me recuerdo cuando grabé ese video, lo que estaba diciendo Monseñor Enrique Suárez es de que entiende que hay procesos, que hay caminos. O sea, yo creo que es uno de los grandes aportes que remarcaba don Enrique Suárez, entender la vida cristiana como eso, como camino. Porque los puristas quieren, antes tenía este vicio, 3 horas después ya no, ya soy perfecto ahí. No, la vida cristiana es camino. Y entonces lo que dice don Enrique Suárez es entender que el homosexual que está invitado a la castidad, a él le ha tocado, por ejemplo, homosexuales
que dicen, sí, quiero vivir casto, pero me cuesta mucho en este momento vivir solo. Y se juntan dos homosexuales, pero llevan vida casta. Que repite, si dan un patinón y etcétera, se confiesan y siguen dando la pelea. Va a llegar un momento en donde maduren, sanen muchas de sus heridas, en donde ya la soledad no les va a tocar mucho, y puedan inclusive vivir solos. O vivir juntos, pero totalmente en una amistad. ¿Cuántos hombres no viven como roommates, como tal, y no tienen nada que ver con un aspecto de sexual, ni marital, ni nada como tal? Entonces, don Enrique Suárez está diciendo, hay que entender los procesos. También lo segundo que dice don Enrique Suárez es motivarlos a que hagan todo el bien que sí pueden hacer. Porque ese es el problema. Los puristas simplemente se encargan de decirle, no, tú vives en pecado, tú eres un adúltero, tú eres ta. Y nunca les promueven lo bueno que tienen. O las áreas en donde pueden crecer a nivel espiritual. ¿Por qué? Porque les quieren dejar una idea de que básicamente es de exclusión, aunque no lo quieran reconocer, quieren excluir. Quieren decirles, ¿sabes qué? Mientras tú estés viviendo esa vida, ni siquiera casi te acerques a la iglesia. No sirvas a los pobres, no hagas cosas que sí puedes hacer bien buenas. ¿Por qué? Porque si no es el paquete completo, santo y puro, ni te acerques. Es una estupidez. Pobres de esos, porque a esos de mí se acuerdan, el día que fallezcan, el Señor se les va a presentar a estas personas y les va a decir, como los fariseos, hipócritas, ustedes ponen cargas en la gente que ustedes no tocan ni con la punta del dedo, porque si algo podemos revisar de estas personas puristas es de que todavía no están a la altura y la medida de santidad que Dios pide de ellos, pero como están más arriba que otros, con eso les basta para alzarse el cuello. Entonces, no, o sea, aquí no empecemos a calumniar, ni la iglesia, ni don Enrique Suárez está justificando, y los motivo a que vean esos videos que yo hablé sobre, que hice prácticamente una traducción, porque pues sabemos el contenido de don Enrique Suárez está en portugués, y nunca él está diciendo que, por ejemplo, el acto homosexual en sí mismo está bien y que lo podemos tolerar como tal. No, esos son calumnias, ¿no? Dice, tú decías que en ese caso los que se recomienda es que la pareja no comulgue. Bueno, es otra cosa. Pues claro, si vamos a poner otro caso, como los que están en unión libre. Y es porque una de las personas ya fue casada a la iglesia y supongamos que no es nulo su matrimonio, lo que sea. O sea, a lo mejor alguien puede decir, no, pues que se separen, pero hay hijos, hay circunstancias muy complicadas. Entonces, bueno, lo siguiente paso, bueno, que vivan juntos, pero que vivan como hermanos. Pero no todos pueden ahorita todo eso. Entonces, ahí es cuando dices, bueno, los que no pueden todavía, que hagan el bien que puedan hacer. O sea, que den el paso, porque si no, nunca le van a llegar un fortalecimiento de la voluntad. O sea, sabemos cuál es el modelo ideal para el matrimonio, el modelo ideal para un homosexual, para una lesbiana, inclusive para un heterosexual. Pero ¿quién está en la perfección ya? No, la vida cristiana es un camino. Entonces, a eso es lo que se refiere. O sea, por ejemplo, yo lo único que les digo, por ejemplo, a las personas que están en algún estado de vida que objetivamente les impide comulgar es, no comulgan a alguna comunión espiritual y sobre todo y ante todo no se den de víctimas, porque también hay que decir, hay algunos que meten la pata, saben que su metida de pata les va a llevar a no poder comulgar y a la que critican es a la iglesia intolerante no me permite, no, que la iglesia te metió en este hoyo, no, tú fuiste. Entonces con paz reconoce que en este momento no puedes comulgar por tu culpa. Ahora, no te me llenes de escrúpulo diciendo, pues listo, no puedo comulgar, pues listo, ya me voy de la iglesia. No, es que puedes hacer muchas cosas más. De hecho, de eso depende que un día puedas comulgar, que un día tu voluntad te lleve a hacer una decisión correcta, ¿va? En esta materia, a vivir en castidad, de lo que sea, ¿va? Pero si le estamos diciendo a la gente, decir, ¿sabe qué? Tú no eres completamente perfecta, tienes un pecado, generalmente del que yo no cometo, porque es ahí donde le ponemos fuerte el golpe a la gente, ¿va? Es decir, los pecados que yo no cometo, duro contra los que sí lo cometen. Entonces, mientras no sea 100% aquí ni siquiera se acerque, no ore, no rece, no le ayude a los pobres, etcétera,
Pero eso que sí lo puedes hacer. Inclusive San Pedro, fíjate, dice que la caridad del amor cubre multitud de pecados, ¿va? Entonces, aquí estamos hablando de un respeto al proceso de las conversiones, ¿va? Lo cual que significa, por ejemplo, dos homosexuales están viviendo juntos y teniendo relaciones sexuales, eso está mal, punto. Y don Enrique Suárez nunca lo aplaude. Repito, cuidado con lo que se dice porque podemos calumniar. No, don Enrique Suárez nunca aplaude eso. Pero dice, bueno, estos, por ejemplo, van un poco más retardados, están viviendo mal, así no deberían de vivir. Pedirles castidades en este momento, pedirles mucho, que empiecen dando lo que sí pueden, acercándose a misa aunque no comulguen. Primer paso. O que me va a decir una persona que dos homosexuales que viven, sabemos que la homosexualidad no es el problema, sino las relaciones sexuales homosexuales, ese es el problema. Y estos homosexuales que llevan vida sexual, y sabemos que está mal, pero entonces ¿qué quiere? ¿Que no se pare ni siquiera a misa? Es una estupidez. Si tú estás, que se pare hasta que sea casto. Pero ¿cómo puede ser casto si no se nutre de alguna manera de nuestro Señor? Por la oración, por la escucha de la palabra, por una actividad parroquial. O sea, por eso les digo, los puristas son de asco porque quieren que la persona brinque de 0 a 1000, así. Que se revisen ellos mismos, ni ellos mismos han llegado a las virtudes, suponiendo que tienen virtudes, a esas virtudes de un brinco de 0 a 1000 en un segundo. Se darán cuenta como Dios y muchos de los que lo rodean fueron pacientes con ellos, ¿eh? Entonces, no seamos marrulleros, calumniosos, ni la iglesia y mucho menos don Enrique Suárez aplaude la relación sexual homosexual. Lo que está diciendo es, si esta persona objetivamente en este momento no puede vivir en castidad, que sepa que está mal, vaya a misa, que no comulgue, pero que vaya a misa. En una de esas el Señor le da una gracia para empezar a vivir en castidad. Pero basta con aquellos que, a los que están viviendo en algún tipo de estado de vida de pecado, creer que la solución es hasta que no venzas totalmente tu pecado, no te acerques a la parroquia, no te acerques a la iglesia. Es una estupidez, eso es una estupidez. Sigue diciendo esta persona, pero me sorprende que recomiende algo como eso, cuando Cristo mismo dijo que el que no come de su carne y no bebe de su sangre no tiene vida eterna. Por otro lado, decías en ese video con palabras de Monseñor que la pareja siguiera asistiendo a misa, lo cual me parece perfecto, y que hiciera todo lo bueno posible en su vida, que haga buenas obras como para compensar. No es para compensar. Esto no es para compensar. Es porque hay áreas de tu vida cristiana que aunque las lleves perfectamente en cierta área, no puedes descuidar las otras áreas. Esto no es compensar, no es decir, darle a los pobres me va a compensar mi lujuria. No, acá no vivamos la vida cristiana como una cuestión así como matemática. Ese es un gran problema, ¿eh? Una cosa no compensa la otra, ¿eh? O como dicen, ¿cómo dicen? Ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón, una cosa de esas, ¿eh? No, acá no es saber cómo lo malo mío lo tapo con algo bueno, no. Es lo malo que estás haciendo, tienes que trabajar para un día dejar de hacerlo. Ahora, mientras trabajas en esto, todo lo bueno que puedas hacer, síguelo haciendo, pero no es como hago todo esto bueno para tapar lo malo. Acá no estamos hablando de compensación, ¿no? Y que hiciera todo lo bueno posible en su vida, que haga buenas obras como para compensar, si se le pudiera llamar así. El hecho de que no pueden comulgar, ¿sirve de algo para la salvación del alma hacer todas esas cosas, aun cuando esa pareja lleva una vida marital homosexual y se le pudiera llamar así una vida de pecado? Tú estás entrando al área de la conciencia, al área del juicio final que Dios va a hacer sobre la persona. Yo no te puedo contestar ahí. O sea, si a esta persona le llega la muerte y no salió, por ejemplo, de su estilo de vida homosexual activo como tal, pero hizo todo el bien que pudo hacer, que en todas las demás áreas pudo trabajar,
yo no te puedo decir cuál va a ser el veredicto de Dios. Dios sabrá. O a menos que esta persona que me está escribiendo quiera tener el mazo de juez y darle sentencia, decir no te valió absolutamente nada, señor homosexual. Miren, en una iniciativa que les voy a mencionar, voy a grabar después un video que yo creo que lo publicaré en la noche, sobre una iniciativa que voy a tener para el miércoles de ceniza. Dentro de esta iniciativa voy a hablar un poco, por ejemplo, que creo que ya en una charla reciente hablé un poquito de un mártir chino, que fue adicto al opio toda su vida. No lo pudo dejar, hasta el último día de su vida no pudo dejar la adicción al opio. Y le negaron, llegó un momento en donde su confesor fue bastante severo con él y le negó la confesión y le negó la comunión. Él, gracias a Dios, tenía la voluntad tan fuerte que él siguió asistiendo a la iglesia. Claro, no podía comulgar, no podía confesarse, etc. Y le rogaba al Señor, Señor, si no puedo con esto, yo soy el primero que quisiera dejar esta adicción del opio. Dice, a lo menos dame la gracia del martirio. Y literalmente se la concedió el Señor. Y hoy es santo. Un santo que no pudo vencer, que siempre luchó, O sea, no se tiró en la hamaca y decir, no, pues mira, yo ya no puedo con mi adicción al opio, pues ahí ya lo dejo, ya. No, hasta el último día dio la pelea. Y gracias a Dios no le hizo caso a los puristas que le rodeaban. Y participó de la iglesia de todo lo que podía participar, no para compensar el mal que hacía. Porque el mal que hacía, si él hubiera dicho, tómate esta pastillita y vas a dejar de ser adicto al opio, él se la tomaba. Eso también hay que verlo. Cualquiera que está en una situación irregular, pecaminosa, la cuestión es, si en este momento te llega alguien y te diga, tómate esta pastillita y vas a dejar esta vida de pecado, ¿te la tomarías? Muchos, quizá como San Agustín al principio, que decía, sí, pero todavía no va. Porque muchos nos gusta quedarnos estancados en esos vicios o en esos pecados. Entonces, y nos ponemos el pretexto de que no podemos salir con ellos. En el fondo ni siquiera tú quieres salir de ellos. Pero hay muchos que están dando la pelea y verdaderamente quieren darla y no están pudiendo. Pero no por eso se van a dejar amedrentar por puristas, que básicamente es fuchi, hasta que no vengas perfecto, pues no te acerques aquí, ¿no? Y hoy santo chino, objetivamente nunca venció su adicción al opio. Siempre dio la pelea, no se dio víctima contra la iglesia. Ay, la iglesia me discrimina porque ahora ya no me dan la confesión y no me dan la comunión. Tampoco hizo dramas noveleros como muchos que saben que están viviendo mal y la culpa la tiene la iglesia, la excluyente es la iglesia. No, mijito, la cosa no es así. Entonces, pero bueno, ya hablaré un poquito de eso. Dice, eso me lleva a preguntarte esta recomendación. ¿Podría aplicarse también a otras situaciones similares, como por ejemplo los divorciados que vuelven a casar? Ya he puesto un ejemplo. Aplica a cualquier estilo de vida pecaminoso, el cual nunca se debe de justificar. Adulterio es adulterio. Relaciones sexuales homosexuales son relaciones homosexuales. Promiscuidad sexual, pornografía, seas homosexual, heterosexual. Lo malo es malo, punto. Lo que estamos diciendo aquí es que mientras das esa pelea, nunca dejes de hacer el bien y lo bueno que puedes hacer para crecer en otras áreas espirituales. Y de hecho, les repito, en la mayoría, precisamente por no bajar la guardia en las cosas que sí puedes hacer, la oración, el sacrificio, la ayuda a los pobres, etcétera, etcétera, eso poco a poco te va dando fuerzas para que tu voluntad te alcance a vencer, te ayude a vencer con la gracia de Dios, porque siempre salir de un vicio, ante todo, es una gracia que se tiene que pedir, No es el simplemente trabajo, si no se van a frustrar. Siempre es una gracia que se tiene que pedir. Entonces, y poco a poco, venga esa victoria sobre esa área que está sirviente al pecado. Sabiendo que ellos tampoco pueden comulgar debido a su situación, ¿podría aplicarse también a ellos esta misma recomendación de no comulgar, pero hacer todas las buenas obras posibles y llevar una vida lo mejor posible? Exacto. Repito, espero que mi mensaje no tienda a malinterpretarse, solo algo que me causó inquietud. Deseo que nuestro Dios... Bueno, creo que he respondido suficiente en esto. Déjenme, me voy a algunas en vivo. ¿Cómo se meten espíritus por pecados me imagino que eran pecados sexuales, según Karina? Sí, bueno,
Si es según Karina, pues tendrás que preguntarle a ella. Pero hay que decir que todo acto de pecado potencialmente llama a otros pecados. Por eso, por ejemplo, en el Catecismo de la Iglesia Católica sabemos que el pecado mortal es mortal porque realmente mata la gracia en ti. ¿Qué es la gracia? La vida de Dios en ti. Por eso el que muere en pecado mortal sin arrepentirse propiamente se condena, ¿verdad? Y tenemos los que se llaman los pecados veniales, y es bien interesante cómo lo dice el catecismo. El catecismo habla de que los pecados veniales no matan la gracia, pero la debilitan. Y una vida de gracia debilitada, cuando le llega un pecado, va a ceder. Y va a ceder al otro, y al otro, y al otro, hasta que termine en un pecado mortal. Y los que están en pecado mortal, apapachando el pecado mortal, no arrepintiendo de sus pecados mortales, se van más al fondo. El ejemplo lo he puesto mucho, por ejemplo, con la casa de la pornografía, ¿va? Una persona que es adicto a la pornografía y justifica la pornografía, cuidado con esa persona, porque va a llegar a perversiones de pornografía infantil, de pedofilia, de abuso sexual a mayores, menores, zoofilia, es decir, relaciones sexuales con los animales, y cantidad de perversiones. Porque una vez que tú justificas, los demás, automáticamente los demás pecados se vienen. Entonces, el hecho de tener relaciones fuera del matrimonio es pecado, sí. Ahora, por eso en automático me va a entrar un demonio, todo eso, no, todo eso está en el plan y la permisión de Dios. Pero lo que sí, objetivamente hablando, tenemos que decir que la relación sexual, como cualquier otro pecado, puede, por una lógica teológica, puede llamar a otros pecados más graves, ¿verdad? Puede abrir puertas al rey del pecado, que es el demonio, ¿verdad? De hecho, ya se le abrió con el mismo pecado, ¿verdad? Entonces, no significa, volvemos a lo mismo, o sea, no significa que que hasta donde paró una persona en cierto pecado, todas las personas que cometan ese pecado van a parar ahí. Pero tiene que ser un aviso, de decir que es una puerta que se abre. Ahora, si nos metemos más a profundidad, cuando tú entiendes lo que implica la relación sexual, que no es un acto meramente animal. En el ser humano no es simplemente una cuestión procreativa. ¿Por qué? Porque Juan Pablo II, aquí saben que para no alargarme mucho, yo les recomiendo que se lean la teología del cuerpo de Juan Pablo II. Entenderán lo grandísimo, de hecho lo bellísimo que es una relación sexual, que precisamente cuando se saca de su contexto, es ahí donde en vez de embellecer, engrandecer el espíritu humano, lo jala hasta abajo a una miseria terrible, ¿eh? Entonces, en el caso de Karina, y no lo dudo, no lo dudo, de hecho, porque hay demonios que se especializan en la cuestión sexual, ¿verdad? Como Asmodeo, por ejemplo. Entonces, sin duda, cuestiones a nivel sexual. Pero esto puede ser, por ejemplo, pues estamos diciendo que Karina, ella detectó que fue a través de las relaciones sexuales que ella tuvo fuera de matrimonio. Pero yo les podría decir otras personas a través de la pornografía. Y no han tenido relaciones sexuales y también han tenido vejaciones, obsesiones o inclusive posesiones diabólicas. Entonces, todo esto está en el plan de la permisión de Dios, que repito, el que Dios permita una cosa no significa que la quiera, pero hay que entender que Dios no permite, como dice la Sagrada Escritura, que ni siquiera se nos retire un cabellito del pelo sin su permisión, no. Y Satanás no es un Dios malo, ¿eh? Satanás es una criatura más fuerte y más poderosa que nosotros, sí. Más astuta, sí, pues por eso tenemos que ponernos en el bando correcto. Vamos a otra de acá en vivo. Mi sobrina acaba de confesar a sus padres que le gustan las mujeres. Ellos destrozad información. No entiendo bien la última parte, pero ¿qué tienen que ser los padres? Los padres tienen que amar, acoger, porque volvemos a lo mismo. El mandamiento que Dios nos ha dado es amar. Ahora, amar no es solapar, que desafortunadamente algunos han creído esto. Es decir, si tienes un hijo homosexual, tú ámalo. Y ámalo es igual, pues listo, que traiga al novio y que se metan al cuarto y que hagan ahí un festín, va, y listo. Es más, hasta terminar, después de la faena, tú les tocas y les das el desayuno, ¿ah? No. O sea, amar no es
un permisivismo. Amar, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino habla de que amar es buscar el bien real, ojo con esto, el bien real, el bien objetivo del ser amado. Y sabemos que la relación sexual homosexual no hace bien. Y sabemos que la relación heterosexual, sexual, fuera del matrimonio tampoco hace bien. Entonces no puedes decir que estás amando aplaudiendo esa parte, ¿ah? Pero ciertamente habría que ver el contexto, ¿ah? Por ejemplo, dice que su sobrina, ¿cuántos años tiene ella? ¿De dónde viene ahí? Ayudar a conocer, o sea, no ir a la inquisitoriamente, ¿va? Porque eso, cuando uno actúa inquisitoriamente, a esos seres humanos, a esos hermanos con atracción al mismo sexo, se los das al lobby LGBT, que ya sabemos que tiene una agenda, que son sumamente manipuladores, pero eso es lo que terminas haciendo cuando nos comportamos inquisitoriamente y duros contra ellos. No, las cosas claras, la relación sexual homosexual está mal. Existen muchos ya elementos dentro de la iglesia. Existe, por ejemplo, este ministerio que se llama Courage, que ayuda especialmente a personas que tienen atracción al mismo sexo, muchos vamos a decir, a profundizar la raíz de su homosexualidad, pero más allá de si resuelven esta cuestión de atracción, los va ayudando a fortalecer, por ejemplo, en la vivencia de la castidad. Porque repito, el problema no es la homosexualidad, el problema es la relación sexual homosexual. Pero un homosexual casto, la iglesia sin problema hasta lo canoniza, porque está hablando de una virtud de templanza que muchos ni siquiera heterosexuales tienen, ¿verdad? Entonces viene un aspecto de acompañamiento, pero ante todo y sobre todo, como dice el Papa Francisco, a un hijo homosexual no lo puedes tirar a la calle. O sea, si yo les dijera cuántos homosexuales yo me he encontrado cuando visito a los homeless, a los que están en la calle, cuántos son homosexuales y cuándo salieron, digo, ahorita ya tienen vicios de otros tipos, ¿ah? Pero cuándo salieron sin vicios de drogas ni nada por el estilo y salieron simplemente porque en su casa no querían un hijo o una hija homosexual. O sea, por per se nada más, o sea, por el hecho no se puede hacer así, porque la humanidad y la dignidad de la persona está muy por encima de sus preferencias sexuales, ¿va? Entonces ahí hay que empezar a ayudar a acompañar, a conocerse, ¿va? En el caso, por ejemplo, por decir rapidito, en el caso de las mujeres, he visto que tiene otro tipo de parámetros diferentes a la homosexualidad de los varones. En general, la mujer tiende mucho naturalmente a la admiración. Y desafortunadamente, con toda la ideología de género y toda esta manipulación de los medios de comunicación y tantas cosas, tantas muchachitas empiezan a creer que son lesbianas cuando lo que están experimentando es admiración por esa compañerita. Admiración. El problema es que como la admiración de la mujer no es una admiración como de nosotros los hombres, que es más abstracta, más intelectual, sino que la mujer admira con todos sus sentimientos, con toda su emotividad, pues es más difícil para una mujer decir, creo que me estoy enamorando. No te estás enamorando, es que realmente admiras a esa persona. Y admiras a esa persona, pero puedes llegar a una amistad casta como tal, inclusive afectuosa, en donde realmente la quieras mucho, etcétera, sin tener que pasar a la parte sexual. Pero todo ese trabajo no se está haciendo, ¿ah? Simplemente se le condena a estos hermanos homosexuales y eso no me parece bien. Una más acá de en vivo. Hola, a mi hermano le hicieron un trabajo con la más llamada Santa Muerte. Él estuvo muy mal, nosotros, bueno, ahí ya se cortó. Sencillo, vayan a ver al exorcista de su diócesis y planteen esta cuestión. No es una cuestión de juego, ¿eh? O primero empiecen a hablar con su párroco, eventualmente les tiene que mandar hacia un sacerdote que haga oración de liberación o un exorcista, porque este tipo de cosas sí son serias, ¿eh? Igual Dios no permite que sea tan afectado, pero siempre es una puerta muy, pero muy peligrosa. Entonces sean concretos en las preguntas, por eso les digo, vayan al punto, para que alcance a leer bien la pregunta. Lo único que te podría decir es que vayan a hablar a la diócesis, pregunten quién es el exorcista de la diócesis. Toda diócesis tiene que tener al menos un exorcista. Bueno, de hecho, el exorcista oficial es
el obispo. Son los obispos los verdaderos exorcistas, pero pues por sus labores y todo eso no pueden estar dándose a ese ministerio. Entonces por eso delegan a algún sacerdote de sus diócesis, a uno o varios, este ministerio del exorcismo, ¿eh? Entonces ahí yo te recomendaría hacer eso. Vamos a leer la siguiente de que me han llegado por fuera. Disculpa, ¿tú qué piensas de las personas que dicen que la Virgen de la Rosa Mística les regala escarchas? No sabría decírtelo, pero tengo que contarla, ¿va? O sea, yo me quedo así como en neutro, honestamente, ¿va? Una vez con una familia que me hospedó, de hecho no sé si está aprobada esta advocación de la Rosa Mística, lo ignoro, ¿verdad? Pero tenían esa y tenían otras y ya dormí, y cuando me levanté la señora se emocionó al verme. Me dijo, tienes escarchas en tu oreja y tu nariz. Sí, literalmente la agarraba y mira. Yo personalmente no sé si la almohada tenía escarchas y pues se me pegaron, ¿no? O realmente de pronto me tuvo escarchitas como tal. Es lo único que te puedo decir al respecto. Ni si es cierto, si no es cierto, es esta experiencia que tuve, pero no, más allá no podría darle una valoración, ¿no? Siguiente. Dios te bendiga, hermano Cristian. Espero en Dios que estés bien. Hablando de la vida, yo te pregunto, ¿por qué la iglesia no permite que los sacerdotes se puedan casar y así servirle a Dios? Voy a parar aquí, vamos por partes. La iglesia permite a los sacerdotes que se casen, por ejemplo, en su rama oriental. La iglesia católica oriental, los sacerdotes pueden ser casados, ¿no? Entonces, ojo, tienen que ser casados antes de la ordenación sacerdotal, porque una vez recibido el sacramento del orden, ya no se pueden, estrictamente hablando, casar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un diácono permanente, que también previamente tiene que estar casado, cuando enviuda ya no se puede volver a casar. Y en cambio, cualquier viudo común y corriente se puede volver a casar sin problema. Entonces, es mentira que la iglesia no permite que los sacerdotes se casen, porque en la iglesia católica de rito oriental, en su parte oriental, hay sacerdotes casados. Segundo, en el rito latino, que es, me imagino que por lo que está preguntando, es una disciplina. Y es una disciplina que se ha comprobado que es benéfica. ¿Para quién no es benéfica? Para el que no tiene la vocación. El mismo San Pablo dice, no todos tienen esta vocación. Nuestro Señor también lo dice en el Evangelio. O sea, unos nacieron con este don, ¿verdad? Yo les recomendaría mucho la encíclica, y es bien pequeñita, pero está de lujo, de San Pablo VI, Celibato Sacerdotal. Ahí van a entender perfectamente. Voy a sacar nada más un número, que para mí es el número favorita de esta encíclica. Dice, el sacerdote ciertamente pasará por momentos de soledad fuertes, duros, ¿va? Dice, pero nunca le faltará su ayuda, estoy todo parafraseando, la ayuda de su padre en la fe, el obispo, de sus hermanos en el presbiterio, sí, los demás sacerdotes, y sobre todo los de su comunidad a las que sirve, ¿eh? Su comunidad parroquial. Dice, pero si por algo le faltara este tipo de ayuda, que se alegre, y se queda totalmente solo, o sea, sin la ayuda de su obispo, sin la ayuda de sus amigos sacerdotes, sin la ayuda de su propia comunidad, que se alegre, porque si se hizo sacerdote fue para asemejarse a Cristo, y Cristo en el momento más radical de su vida, o más importante de su vida, se quedó absolutamente solo. Entonces, por eso digo, es una disciplina. El día de mañana la iglesia, el Papa puede quitar el celibato, no es un mandato. Es una disciplina, no es un mandato bíblico, ¿eh? Entonces es una disciplina. De hecho, yo cuando estaba en el seminario se bromeaba que dice que si el Papa hace eso, la encíclica
que va a sacar, se llama Iam Possumus, que significa ya podemos. Entonces, yo personalmente espero que nunca se quite el celibato, porque para los que tienen verdadera vocación de asemejarse a Cristo, de ser otros Cristos, saben que el primer célibe fue Cristo. ¿Eso significa que los sacerdotes de rito oriental que están casados son menos Cristos? No, no, no. Pero vamos a decir, sin lugar a dudas, Cristo por algo fue célibe. Y si el sacerdote está aspirando a ser otro Cristo, pues el tema del celibato no es cosa menor, ¿verdad? Entonces, para mí es una de las disciplinas, es decir, cosas no obligatorias que el día de mañana las puede quitar la iglesia, pero que son de una sabiduría tremenda el celibato. Dios quiera que nunca se quita el celibato, ¿ah? Entonces dice, ¿por qué la iglesia no permite que los sacerdotes se puedan casar y así servirles? ¿Acaso no es lo que la Escritura nos dice en las cartas de Pablo a Timoteo? Sí, pero hay que revisar la parte exegética, ¿va? Lo digo un poquito con ironía. San Pablo hacía del baño en letrina, ¿eh? Oye, qué anticuado, ¿eh? ¿Qué es eso de andar siendo...? Pues obviamente no tiene los inodores que nosotros no tenemos. O sea, a lo que estoy diciendo con esta ironía es, hay que interpretar también los textos bíblicos en el contexto histórico en los que fueron creados, ¿verdad? Y las necesidades pastorales concretamente de esas comunidades. Después la iglesia con mucha sabiduría, repito, porque yo creo que es una de las medidas no mandatorias por la Biblia, sino que son disciplinas que se eligieron por un momento, en un momento histórico en la iglesia, de las más sabias, el celibato de los sacerdotes. También lo que les recomiendo es un canto de, en paz descanse, Monseñor Pedro Casaldáliga. Bueno, la poesía es del Pedro Casaldáliga, pero la musicalización es del padre Fones, este chileno, jesuita. Se llama Paz Armada, creo que se llama, Paz Armada. Es un tremendo canto que bellísimo, que describe realmente lo duro que es el celibato, pero la belleza que guarda, ¿va? O sea, no es un aspecto de mi aguanto, sino es para darse mejor a todos, a todas, etc. Es bellísima esa canción. Si yo puedo entender que hay algunos hombres célibes, porque esto también lo dice la Escritura, pero no dice que todos los que sirvan a Dios tengan que ser célibes, porque si esto fuera así, la Escritura se contradijera. Y he podido ver muchos de tus videos que hablas con verdad, intentas que se pueda vivir la vida cristiana como Dios nos dice. Por esto te hago estas preguntas. La iglesia dice que no debemos usar estos métodos porque no está bien, pero a la vez le prohíbe a los hombres que quieren servir a Dios que no se casen, privándoles así de algo que Dios nos ha dado. Y no me digas que no es prohibición, porque está claro que no lo permiten. Es prohibición jurídicamente como tal, ¿no? Jurídicamente. Pero por eso esta persona lo está viendo de una manera meramente pragmática. Esta persona no ve el amor a la vocación, la identidad con la propia vocación, porque si vamos así, voy a poner un ejemplo y creo que se va a entender perfectamente. La iglesia me pone la prohibición que una vez que yo me case, yo no pueda andar con otra mujer. Y personalmente para mí no es una prohibición. O sea, la iglesia no me tiene que, o sea, me dice que el matrimonio tiene que ser exclusivo, pero para mí no es una cuestión de decir, y la prohibición, porque vamos a poner también el ejemplo. Si a esas vamos, por ejemplo, Salomón, ¿cuántas esposas no tuvo? O sea, para tener varias mujeres podríamos también justificarlo a nivel bíblico. O sea, hay que tener mucho cuidado. Hermano, yo le diría, profundiza de la raíz de dónde viene esta pregunta tuya. Porque a veces el rebatir las disciplinas que ha puesto la iglesia no es más que vaya saliendo la punta del iceberg de mi egoísmo, de mi narcisismo, de mi egocentrismo, de mi egolatría como tal. Y si hay algo que tienen en común todas las vocaciones, la vida consagrada, el matrimonio, la vida célibe, es el olvido de sí mismo. Pobre el sacerdote que quiera ser sacerdote sin morir constantemente a sí mismo. Pobre del casado que no viva para morir a sí mismo y servir a su esposa y a sus hijos. Pobre el ser, o sea, la raíz de la vida cristiana es la abnegación,
El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga. Ese es el camino cristiano. Y elegir es renunciar, en cierta manera. Porque cuando yo elijo a Juanita para casarme con ella, estoy renunciando automáticamente. No necesito todo un documental de decir a Pedrita, a María, a Conchita, todo. No, se da por hecho. Y para mí no tendría que ser un sacrificio. No tendría que ser un sacrificio que, por ejemplo, en el caso que siempre les digo, si yo me caso, no me enamoraré de otra mujer. Yo le digo, desde luego que me voy a enamorar, porque el enamoramiento es un proceso químico cerebral, no es una cuestión de la voluntad. Yo puedo estar casado y de pronto enamorarme de la secretaria. Ahí no hay ningún problema. El problema está de ser consecuente con el enamoramiento. Y es por eso que yo pienso que la gran clave dentro del matrimonio es la transparencia, la mutua confianza. Al punto que yo les digo que si yo estuviera casado, no tendría problema en lo que le confiesa el sacerdote, confesárselo a mi esposa, porque mi esposa es la que se ha comprometido con mi salvación. No me va a aplaudir mis pecados, pero está comprometido con mi salvación, no se va a escandalizar, al contrario, me va a ayudar en esto. Entonces, imagínense, inclusive voy a poner ahorita un ejemplo que una vez lo vi, y lo vi de un protestante, de un pastor protestante, pero hay que decir que habla de que tiene un matrimonio serio. Dice que creo que fue una secretaria del protestante, de este pastor, que un día ya le dejó una cartita, dijo, durante tantos años lo ha admirado y todo eso, pero me cuento que estoy enamorada de usted y todo eso, y he querido decirle esto por tantos años y todo eso. Quiso el sacerdote agarrar esa carta y en automático llevársela a su esposa y decir, ¿qué hacemos? Y la propia esposa fue a hablar con la mujer y con mucha caridad le dijo, gracias por esta honestidad y todo esto, comprenderás que en este momento pues sí, te vamos a reubicar, no me acuerdo si la despidieron o la reubicaron en otra parte, lo que sea, pero protegieron su matrimonio, pero todo con caridad, con serenidad, etcétera. Yo les pregunto a las mujeres que están aquí casadas, si ahorita les llega su esposo y les dice, ¿saben qué? Me está gustando otra mujer, me estoy enamorando de otra mujer. ¿Cuántas entran en ira y todo eso? Te está avisando precisamente para decir, bueno, espero que sea así, porque evidentemente chance es un esposo que te está avisando para decir, ve ahuecando el halo, ahí estaría pésimo. Pero si el esposo te está diciendo, estoy experimentando sentimientos por otra mujer y te los comunico rápido, precisamente para que me ayudes, ¿qué hacemos? Me cambio de trabajo, vamos por acá, etcétera, pero no vamos a poner en riesgo nuestro matrimonio. ¿Por qué? Porque decidir es renunciar en automático. Entonces, ¿qué estamos teniendo? Estamos teniendo católicos que quisieran tener todas las vocaciones. Entonces, hay unos que quieren ser sacerdotes, pero quieren estar casados y quieren tener hijos. Y si les das la rienda suelta, pues te digo, se agarran pues, como Salomón, tantas esposas y todo eso. O sea, porque al final no están viendo la vocación como una renuncia de sí mismos, como un acto de donación, sino como un acto de búsqueda de lo que desea su corazón, de lo que quiere, de lo que anhela. Entonces ahí fíjense, aun cuando la iglesia le permita a un sacerdote casarse, ese sacerdote no se sentirá totalmente satisfecho casándose. Buscará otra cosa. ¿Por qué? Porque el corazón tiene la medida de Dios. ¿Y quién llena eso? Nadie. Nadie, más que Dios mismo. Entonces, bueno, eso es lo que podría decir. Saludos, Cristian, espero te encuentres bien de salud. Quisiera hacerte una pregunta de cómo tener una plática sana con dos mujeres que quieren tener un hijo. No quiero darles bibliazos como dicen muchos por ahí, pero me puedes dar recomendaciones de lecturas para guiarme. Cuando tengas tiempo libre me podrías ayudar, gracias de antemano. Ok, aquí habría que ver cómo quieren tener esos hijos. Si es por una cuestión de adopción, la cosa es sencilla. La adopción no es derecho de homosexuales ni de heterosexuales. Los derechos son del niño a recuperar lo que perdió. ¿Y qué perdió? Un padre y una madre. Sencillo. Entonces, evidentemente hay que acompañar a esas personas, tener caridad, pero decir las verdades tal cual. Sobre todo porque aquí estamos involucrando la dignidad de otra persona que se podrá ver afectada por una mal decisión, ¿verdad? Entonces, si ellas quieren tener un hijo por adopción, pues decirles eso, que hay que entender que la adopción no es derecho de homosexuales ni de heterosexuales. Los derechos siempre serán del niño a recuperar lo que perdió un padre y una madre.
Ahora, lo peor sería que lo quisieran tener por lo que se llama fertilización asistida, ¿va? Es decir, que pidan en un banco de espermas y que alguna de ellas se embarace, y entonces eso hay que decirle que todavía es 1000 veces peor, porque se está viendo al hijo como un producto de un laboratorio. Un hijo nunca puede ser el capricho de alguien. Un hijo siempre es un don. Por eso inclusive a los heterosexuales, parejas, matrimonios que no pueden tener hijos, la iglesia les dice, primero, en este caso, si pueden adoptar. ¿Por qué? No porque tengan derecho a adoptar, sino porque son hombre y mujer. Y lo que, repito, el derecho del niño en ser adoptado es recuperar lo que perdió un padre y una madre. Entonces la iglesia a los heterosexuales, a los matrimonios heterosexuales, bueno, son los únicos que existen, porque estrictamente hablando matrimonio solamente es entre hombre y mujer. Los otros, pues, llámenles uniones o lo que sea, pero matrimonio es solamente hombre y mujer. Pero bueno, en el caso de que no puedan tener, pues está la adopción, o también les dice que vean si el hecho de no tener hijos es porque Dios tiene una misión especial que como matrimonio tienen que elaborar. Algún tipo de misión en donde el no tener hijos les va a ser más fácil responder a esa misión. Entonces tienen que entrar en un aspecto de discernimiento, porque hay muchos que se creen, tengo el derecho a tener hijos. No, tú no tienes derecho a tener hijos. Los hijos no son un derecho. Ninguna persona es un derecho de alguien, ¿no? Como si fuera, tengo derecho a, por ejemplo, tú tienes derecho a comer, al alimento, ¿va? A las cosas, ¿va? A ciertas cosas esenciales y básicas del ser humano tiene derecho a ellas, ¿va? Pero tú no tienes derecho a un ser humano, ¿va? Nadie tiene derecho a un hijo. El hijo no es un derecho, el hijo es un don. Entonces, si eso pasa con la parte heterosexual, imagínense con la parte homosexual. Entonces ahí, desafortunadamente, mientras ellos estén obcecados y no quieran ver eso, pues ahí tienen, por ejemplo, casos de algunos artistas, Ricky Martin y todo ese tipo de cosas. ¿Qué se puede hacer más que orar sobre todo por esos niños? De hecho, recientemente vi una publicación de que Ricky Martin dijo que sus hijos le dicen que porque ellos no tienen mamá, y que él les responde que porque son una familia moderna. En esa publicación yo puse un comentario. Le dije, mire, es irónico, ¿eh? De que los propios niños, al preguntarle por qué no tienen mamá, están haciendo un reclamo de la propia naturaleza humana. Evidentemente Ricky Martin no lo está viendo, ¿eh? Pero es chistoso que hasta los propios hijos, ellos no fueron adoptados, ellos fueron concebidos por un vientre de alquiler, etc. Es terrible que se use al ser humano así, ¿verdad? Como una rata de laboratorio, básicamente. Pero ellos mismos tengan en su propia naturaleza, estos niños, la duda de decir, ¿por qué no tenemos mamá? Yo no sé hasta dónde les va a calmar la respuesta que les está dando. Somos una familia moderna, ¿verdad? Cuando su propia naturaleza, saben. Porque ellos no nacieron, ellos tienen verdaderamente mamá. Tendría que decir, tienen verdaderamente mamá. ¿Por qué? Porque mi esperma se unió a un óvulo de una mujer explícita y fuiste gestado en un vientre de una mujer explícita, ¿verdad? Entonces, ya más allá no podré decir, porque tendremos que ver quiénes son esas dos chicas, cuál es su contexto, su historia, todo ese tipo de cuestiones que hablamos de la pastoral del acompañamiento, que sería bueno para saber cómo dirigirse con prudencia, etcétera. Pero al menos yo planteo las cosas que no son negociables, ¿verdad? Las cosas de verdad que hay que dárselas si quieres a cotas, pero hay que empezarlas a dar, porque sobre todo en este tema lo que va en riesgo es la dignidad de los niños, ¿verdad? Siguiente pregunta. Una pregunta, Cristian. ¿Qué pasa con aquellos católicos que tienen prácticas de otras religiones o creencias y dicen que no tienen nada de malo porque han equilibrado su fe en esas dos creencias, la cristiana y el hinduismo, por ejemplo? Van a misa y practican yoga, rezan el rosario y hacen mantras y no ven nada malo. Siempre que les hablo que no pueden hacer un arroz con mango, debe ser cubano, un arroz con mango espiritual, que eso no está bien visto por Dios,
Me dicen que ellos respetan todo y mientras no sea malo y se sienta bien, lo seguirán haciendo. Dije no volver a decirles nada más, solo cumplí con advertirles que a los tibios Dios los vomita. Pues sí, o sea, yo lo que te recomendaría es que estés atento a la serie de videos que voy a sacar con Karina, que ella se metió en muchas de estas cuestiones, ¿ya? Y para entrada hay una contradicción. Por ejemplo, si se mete en cuestiones de hinduismo, ¿cómo puede conciliar la cosmovisión hinduista con la cosmovisión cristiana? Cuando el hinduismo, por ejemplo, cree en reencarnación y nosotros creemos en resurrección. Esto es imposible de tener comunión en estas dos cosas, ¿verdad? Entonces, tal cual, como dices, si tienen un arroz con mango, para los que no son cubanos o caribeños, arroz con mango es un revoltijo, ¿eh? Yo quizá a través de la amistad, si son tus amigos, me les acercaría e investigaría un poquito de dónde vienen esas raíces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos se están acercando por una razón, pero ¿qué buscan atrás de acercarse a estas otras disciplinas o religiones, etcétera? ¿Qué hay atrás de esto? Porque repito, cuando le has dado los argumentos y se cierran, entonces no es un problema de acá, muy probablemente es un problema de acá. Entonces ahí con la amistad un poquito podría buscar. De más allá no sabría recomendarte algo más. Buen día, Cristian, mi nombre lo voy a reservar y tengo unas dudas sobre el cómo vivir más apegado a lo que Dios nos llama a hacerlo. Estas últimas semanas he pensado mucho en el ayuno, yo lo empiezo a practicar y también quisiera saber de cómo le hago para empezar de despegarme de las cosas materiales. Pienso en cambiar en mi forma de vida, no solo para quitarme, sino para compartir en lo que ya no pienso gastar en mí. No te digo que tengo lujos ni nada, soy un hombre que gracias a Dios ahorita estamos bien y yo y mi familia, pero sí es cierto que puedo hacer más por el prójimo. Tengo mi esposa que también te pediría un consejo, evitar la incomodidad porque ella quiera gastar en cosas que a ella le gusta, que es más para la casa, no tanto en ella. Me desprendí de mucha ropa que tenía y no usaba. Quisiera preguntarte hasta qué punto está bien. Ya sé mi forma de vestir al trabajo que usamos uniforme y al servir en la iglesia. Muchas gracias, Cristian. Bueno, ahí lo que te recomendaría nuevamente está ese retiro que di sobre los tipos de pobreza, que se llama La pobreza y la riqueza de la iglesia. Pueden ir a las playlists, a las listas de reproducción de mi canal de YouTube y ahí la pueden encontrar para primero diferenciar los tipos de pobreza. Y lo otro pues es en oración, se va discerniendo lo que Dios va pidiendo de acuerdo a la familia. Yo creo que ya es muy positivo el que se tenga la intención, porque yo repito, estamos en tiempos en donde todavía Dios nos está diciendo simplifíquense la buena, porque si no se van a simplificar a la mala, ¿no? Son tiempos en donde hay que simplificarnos, primero porque una vida simple, inclusive en el sentido material, da una libertad espiritual, ¿no? Pero segundo, porque lo que hemos retenido muy frecuentemente lo ha carecido otro en el cual Cristo está. Entonces es ahí donde yo digo, o decían los padres de la iglesia, ¿eh? O sea, la manta que se te pudre le pertenecía al que se ha muerto de frío, ¿eh? Entonces ahí es donde empiezas a sensibilizarte más y asistir esas necesidades de gente que no tiene ni siquiera lo necesario. Pero yo creo que tiene que haber oración, tiene que haber diálogo, sobre todo en el matrimonio, y ir dando poco a poco, ¿eh? De acuerdo a las circunstancias de ustedes. Pero yo creo que es muy positivo el que lo tengan en su cabeza, ¿eh? El que lo tengan en su cabeza me parece perfecto. Esta puede ser rapidita. ¿Qué significa proselitismo, Cristian? Proselitismo significa hacer un prosélito, es decir, como un converso como tal. El problema del proselitismo, realmente el proselitismo, puede haber proselitismo bueno, pero hoy por hoy está ensuciada esta palabra porque la praxis del proselitismo por muchos años se ha ensuciado como ir a ver cómo convierto a eso, agarrarlo así como si fuera un pescado, a ver, con mi red y lo voy a para allá. Y despersonalizado, o sea, lo que nos interesa es llevar a tu molino, ¿eh? En un proceso realmente de conversión, ¿verdad? Una conversión que no comienza tanto con bibliazos, sino dando testimonio de sí mismo, ¿eh? Es decir, de la propia fe que yo vivo. Por eso Benedicto XVI decía que la evangelización no se hace por proselitismo, es decir, por estrategias. Saber cómo hacemos para que ese protestante se vuelva católico y hacemos estrategias. Por ahí no va la cosa. La cosa es ir
y manifestar la fe congruente con uno. Y si ahí se necesita hablar, se habla, pero sobre todo el evangelio tiene que ser encarnado al punto de que la propia persona sirva de atracción exactamente el evangelio vivo en que yo me he convertido. Va por ahí un poquito. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Espero que me permita guardar esta, porque si no revisé si tengo lleno el celular. Espero que sí, porque si no me voy a morir, porque creo que fue bastante abundante la sesión de preguntas y respuestas hoy. Pero bueno, ya si se guarda, pues ya lo subiré a YouTube. Que Dios les bendiga.